Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, anécdotas y reflexiones de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de las cuales buscamos compartir un espíritu que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy nos va a acompañar y vamos a escuchar la palabra, reflexiones y vivencias de Catherine Rodríguez, también conocida como Cat. Cat. ¿Quién te dice Cat? ¿De dónde nació? Yo. Vos. Yo Cat. me lo ubiqué. Perfecto. Sí. Genial. Bueno, muchas gracias por participar, el hacerte un tiempo en una época del año que es como difícil de definir porque estamos en enero y mucha gente está con la cabeza en otra cosa o en modo verano o en modo preparar un montón de otras cosas. Y bueno, te propongo ir charlando, tengo un montón de preguntas. Me gustaría empezar preguntándote si tuviera que presentarte a alguien o tú misma, ¿cómo te definirías? ¿Qué es lo que dirías? ¿Quién es Kat? Wow. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, estoy muy contenta de estar acá. Y creo que a Kat, si hay algo que la diferencia y que un poco también me define, es empezar hablando de la gratitud. Es empezar dando las gracias. Sí. Bueno. Así que por eso empezar por ahí, darte las gracias. Los dos por nos el dimos tiempo. las gracias. Total. Así que fue recíproco. Gracias. Y bueno, ¿quién es Kat? A mí me cuesta mucho etiquetarme. Bien. Me cuesta mucho definirme porque siento que soy muchas cosas. Que para mí el ser y el ser Kat es muy amplio. Entonces, si tuviera que etiquetarme, porque obviamente estamos en un mundo de palabras, sí. Soy una persona que ayuda a otros, acompaña a otros, sostiene procesos de transformación. Sí. De transformación a través de la voz, a través de la palabra, a través de justamente el acompañamiento cercano, sostenido. ¿Y por qué la voz y por qué la palabra? Sí. Porque mucho tiempo de mi vida no tuve voz, no tuve palabra. Tengo una historia que ahora sé que vamos a ir hablando un poco de eso, que justamente, ¿no? A partir de eso tomo impulso para decir, no, yo quiero habitar mi voz, quiero permitirme el poder compartir mi voz. Y eso hizo que, de alguna forma, entre comillas, me hiciera referente en comunicación, en dar voz a otros, en poder acompañar a otros. Pero no porque lo buscara, fue sin querer queriendo. Yo empiezo hablando de marcas personales, cuando empiezo a habitar mi voz, a permitirme explorar este mundo de comunicación. Sí. No hablar de marcas personales desde este lugar del marketing, sino de la marca y la huella que estamos dejando en el mundo. Ahora, en esta conversación, estamos conversando, estamos dejando una marca, ¿no? Quienes escuchen, estamos dejando una marca en quienes escuchen. Hablar de marca personal desde ese lugar, desde esa marca personal justamente que tú estás dejando. Entonces, empiezo a hablar de esto, empiezo a hacerme conocida por esto, justamente, a habitar mi voz, a hablar desde este lugar de la experiencia de la marca personal. Las personas empezaron a resonar, pero justamente querían saber un poco más de Kat. Y ahí empiezo a hablar un poco más de mi historia, de habitar la voz, la comunicación, etcétera. Y las personas venían a consultarme, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo yo habito mi voz? ¿Y cómo yo empiezo a sanar mi relación con la voz? Porque va un poco más allá, no solo de hablar, no solo de comunicar, sino de sanar esa relación con nuestra voz. No subestimarla, porque muchas personas van por ahí sin saber que pueden habitar su voz, sin saber que tienen una voz que merece ser escuchada, que merece ser compartida, que simplemente por el ser, por el tener esa voz, ya mereces compartirte. Entonces, bueno, ¿no? Las entrevistas, las conferencias empezaron a tener un giro y empezó a compartir más mi historia y esto de la sanación de la palabra, ¿no? De la voz en las personas. Y comentaste hace un momento de la palabra historia, de la palabra influir, de la palabra sanación. Y hay algo que a mí siempre me interesa preguntar, es los inicios de cada persona, los primeros años, la infancia, la adolescencia y los primeros años de adultos. Y me gustaría
saber si nos podés compartir un poco de esa Kat que nació en Nico Valle. Sí. Y que vivió sus primeros años allí, sí. Hasta los 17, ¿puede ser? Sí, correcto. ¿Cómo fue eso? Bueno, Kat, ¿quién era Kat en la infancia, la adolescencia, ¿no? Y esta versión más adulta, madura que empezó a florecer. Viví justamente en Nico Pérez, Valle Ordóñez, Nico Valle. Interior de Uruguay, La Valleja, Florida, ahí hay un puentecito que los une y se forma, digamos, ese pueblito, ¿no? Yo vivía a las afueras del pueblo, en realidad vivía a unos 8 o 9 kilómetros del pueblo más cercano. Pleno ¿no? campo. Pleno campo. Campo, sí. Sin casa a la vista, ¿El vecino sin más gente. cerca a cuántos kilómetros, por ejemplo? En el pueblo, a los 7, 8 kilómetros. El vecino más cerca a los 8 kilómetros. Claro, en el pueblo. En el pueblo. Vecino más cerca, correcto. Y campo, ¿no? Campo, y campo estamos hablando de un terrenito, porque uno a veces imagina campo y piensa, claro, hectáreas. Sí, no. Claro, sí, no, o sea, era campo, un terrenito pequeño, que yo me atrevo a decir, ahora pensándolo, media hectárea, o sea, yo antes no tenía, cuando era niña, la noción, ¿no? Del tamaño, de la dimensión. Claro, sí. Ahora si lo pienso era media hectárea, claro. Una casa de barro y paja, y luego fuimos, me acuerdo ya cuando era más adolescente, fuimos construyendo, agrandando un poco la casa, y ya era más, recuerdo que había chapa, pero muy humilde todo, ¿no? Y bueno, y siempre fue una adolescencia, una infancia de comillas, sacrificio, ¿no? De esfuerzo, de que todo costara, de que todo fuera difícil, ir a estudiar, ¿no? O ir a ser mandado. Porque la escuela el liceo. Y el liceo estaba en ese pueblo. Exacto. A los 8 kilómetros. Exacto, Tenías, correcto. O sea, ¿qué ibas? ¿Caminando, a caballo, en bici? Bueno, porque a caballo fui alguna vez, sí, me acuerdo. Conozco gente del interior que de joven fue a caballo. Mi señora llegó a ir a caballo a la escuela alguna vez. Qué lindo, qué lindo. Sí. Son re nobles los caballos. Sí. Pero bueno, mayormente iba en bicicleta. Mira. En bicicleta. A mí me encanta la bicicleta. Tengo ahí un tema igual que ahora es como, bueno, la disfruto, porque antes no la disfrutaba. Claro. ¿Viste? Claro. Era como, cada vez que iba a agarrar la bicicleta. Sí. ¿Me entendés? Se da mucho eso, pasa mucho. Sí, y bueno, y entonces era todo así, ¿viste? La vida de campo, de ese lugar de esfuerzo, de que... Y bueno, ya era un contexto de esfuerzo y sacrificio, y además, si yo tengo que decir como lo más crudo, lo más difícil, era que viví en un contexto de violencia. Viví en un contexto donde mi papá es una persona alcohólica violenta. Entonces, sumado todo este esfuerzo y todo esto que no había luz, no había agua de oce, o sea, era difícil. No era una vida cómoda. Mi papá es una persona alcohólica violenta. Y eso era muy difícil, muy duro, y justamente vivíamos en el interior para que ese contexto fuera ocultado, que no fuera visible, ¿no? Y que nadie más se pudiera enterar de lo que pasaba y de esa realidad que vivíamos, ¿no? Mi mamá, mi hermana, que es 3 años menor que yo, y yo, ¿tá? Yo soy la hermana mayor. Entonces, era muy difícil porque ahí es donde yo cuento y empieza esto de no poder habitar mi voz y no poder compartirla, porque en casa mis papás, tanto mi papá como mi mamá, era lo que pasa en casa no se dice, lo que pasa en casa se queda en casa, era como la frase, ¿no? No se podía compartir. Y uno en su inocencia, siendo niño, yo recuerdo pensamientos conmigo misma, conversaciones de, ¿qué hago? ¿Voy hasta a la comisaría más cercana y cuento lo que pasa en mi casa? No, pero si lo hago, capaz que el temor de que me alejaran de mi hermana, por ejemplo, ese era como mi mayor temor. Si yo cuento lo que pasa en mi casa, se va a desintegrar la familia y a mí me van a alejar de mi hermana. Y eso es lo que cayó tu voz. Exactamente, porque uno tiene que pensar que cuando es niño, cuando es adolescente, no solo reprime una parte, reprime todo su ser. Entonces, que a vos te digan, esto no lo cuentes, inmediatamente lo que están diciendo es, no cuentes nada de tu vida, no cuentes quién sos. Entonces, esto es lo que justamente, ¿no? Silenció mi voz, literalmente, silenció mi voz, cayó mi voz, por muchos años. Entonces, uno
crece creyendo que esa es su identidad. Y les pasa a muchos, ¿no? Que son silenciados por los motivos, el contexto que sea, y se creen esa identidad y creen que ya está, esa es la realidad y es lo que me tocó, ¿no? Es lo que me tocó. Y bueno, cuando empiezo a crecer, ¿no? 17, 18 años, ya empiezo a tener poder de decisión, digamos, decir, bueno, ya me puedo ir de este contexto, no sé cómo, pero lo voy a hacer para cambiar mi realidad. Siempre me reconozco o me defino como una persona muy madura, que maduró quizá a base de precipitadamente, ¿no? Claro. Por todo el contexto en el que vivía. Por necesidad. Exactamente. Y es muchas veces lo que le pasa a muchas personas, de que la necesidad te lleva a encontrar o a buscar alternativas y formas de solucionar eso que te está incomodando. Correcto. O que te está haciendo mal. Como te dije, cuando te contacté en primer lugar, yo no sabía esa parte de tu historia y yo quería charlar contigo por lo que estás haciendo, la comunicación, por la carrera que hiciste en el área corporativa, en el rubro de recursos, en el área de recursos humanos, sí. ¿No? Me acuerdo que cuando vi una entrevista tuya me resultó muy emotivo, muy fuerte, y me acuerdo que te escribí y bueno, como a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo tenemos, porque la realidad mía fue diferente, fue quizás no, fue lo opuesto. Y yo te felicito por el valor y el coraje que juntaste para tomar la decisión que tomaste y para hacer lo que hiciste. Gracias. Por favor. Gracias. Y me gustaría, si te parece, seguir avanzando en tu vida, porque vos a los 17, 18 años, tú decidís venir a Montevideo. Sí. ¿Cómo fue salir de Nico Valle y llegar a Montevideo? Bueno, toda una novedad, ¿no? Claro. Todo un mundo nuevo, porque muchas cosas nuevas. Era estar sola, era conocer otros contextos, empezar a trabajar, ¿no? Esta parte, ¿no? De que uno ya deja de ser adolescente y empieza en el mercado laboral. Y ¿Llegaste todo, ¿no? acá con 17 o con 18? ¿Ya habías terminado el Fue liceo? con 17 y no lo había terminado, lo tuve que terminar acá. Mirá. Sí. Sí, hubo una situación puntual que me hizo tener que salir y bueno, y lo tuve que terminar, y fue difícil terminar el liceo porque me quedan muy poquitos meses para terminarlo y no es lo mismo, el liceo del interior que el de Montevideo, entonces ahí hubo todo un movimiento, ¿no? Fuerte. Pero lo termino y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en una cadena de comidas muy conocida que muchos jóvenes vamos, y es por lo general nuestra primera experiencia laboral. Aprendí muchísimo. Yo me había mentalizado que yo decía, yo soy una esponja que absorbe todo. Ajá. Y absorbía todo el conocimiento. Y realmente empecé a ver otras cosas, ¿no? Estructura, organización. Yo soy muy estructurada y muy organizada. Ajá. Y ahí lo veía. Entonces todo este sistema, lo metódico, decía, wow, esto está bueno. Si bien no eran las mejores condiciones, ni ganaba lo suficiente, ¿no? Siempre costaba, ¿no? El tema de dinero, aprendí muchísimo. Con lo que yo juntaba en este trabajo, me iba pagando un curso en recursos humanos. Que yo, recursos humanos, prefiero llamarle gestión humana, porque para mí no son recursos, las personas son personas. He escuchado hablar mucho de esa diferencia en el uso de ambos términos. Sí. Después vamos a hablar más de eso. Sí. Pero no, contame. Entonces empiezo a pagar un curso en gestión humana, me encantó. Yo llegué medio como que sin querer a eso, porque hasta ese momento no era como que tenía una vocación, no sabía qué era lo que quería hacer hasta ese momento, ¿no? Y me acuerdo que se me había presentado una oportunidad que había un montón de cursos y estaba administración, ventas, recursos humanos. Y yo, ¿qué es esto? No sé. Y leo la descripción, trabajar con personas, equipos. Dije, bueno, yo creo que esto me va bien, dije yo. Y ahí empiezo como en ese universo, ¿no? Y me encantó el empezar a desarrollar una carrera profesional en esta área.
Bueno, paralelamente a todo este camino profesional que iba desarrollando y bueno, cómo me iba explorando también yo en ese universo, empiezo también a trabajar en mí, empiezo también a trabajar en mi desarrollo personal, ¿no? Lo que hoy llaman desarrollo personal. Empiezo a preguntarme cosas, ¿no? A preguntarme por qué soy como soy, ¿no? Porque habían cosas de mí como que no me gustaban, que cómo reaccionaba, me sentía muy sola. Yo recuerdo, tengo un momento de preguntarme, ¿por qué no tengo amigos? Me decía yo. Qué raro que todo el mundo tenga amigos y yo no tenga amigos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Soy yo la que está mal? Entonces, es un montón de preguntas y ahí digo, bueno, sí, las razones son estas, mi infancia fue esta, mi adolescencia fue esta, Y lo eso no se entiendo. puede cambiar. Y eso ya está. Ya es. Lo que podés hacer es de ahora en adelante. Correcto. Pero yo sentía también que no podía hacerlo sola, que los pasos que yo tenía que dar para mejorar en todos los aspectos de mi vida, si bien siempre fui una persona de observarme, quizá no tenía todas las herramientas para realmente impulsarme y motivarme y poder mejorar. Entonces, empiezo a buscar opciones y hice dos cosas. Una fue hacer terapia con psicólogo, psicólogo conductual. Y me ayudó. Y digo esto porque me parece que son herramientas prácticas para que la gente se lleve. Sí. Y es lo que yo recomiendo desde mi experiencia, ¿no? Sí. Cada uno con su verdad. A mí me sirvió, me hizo muy bien. Y después lo otro también fue explorar otras posibilidades y tener una terapeuta holística o terapias alternativas, como mucha gente le llama. Entonces, yo siento al día de hoy que trabajo todas las áreas de mi vida. Trabajo lo mental, trabajo lo espiritual, que para mí es muy importante, o sea, lo de adentro, esa conexión que cada uno tiene con Dios, universo, energía, como le sienta llamar, que para mí es base. Entonces, mente, espíritu, cuerpo, y empiezo a trabajar todo eso, ¿no? Lo que hoy llaman desarrollo personal, lo fui trabajando con diferentes herramientas y terapeutas. Y bueno, ¿qué decirte? Así fue como que lo profesional y el desarrollo personal fueron haciendo que yo llegara hasta acá, el día de hoy, y me pueda compartir. Y además de ese primer trabajo que comentabas, estuviste en gestión humana. Sí. ¿Y fue una sola empresa que estuviste o estuviste en más de una empresa? Más. ¿Sí? Sí. Y voy a contar una anécdota que recordé esta semana. Mirá. Y está buenísimo para traerlo. Sí. Mirá, ¿cómo llego a gestión humana? Sí. El curso, hice el curso. Sí. Estaba en este trabajo. Después me fui a una financiera. ¿En tu primer trabajo? En el primer trabajo, ahí termino, ¿no? Sí. Inmediatamente no es que conseguí trabajo en gestión humana. Claro. Salgo de ahí, me voy a trabajar en una financiera. Sí. Que fueron unos 9 meses, recuerdo, por un contrato que era a término. Sí. Y ahí empiezo a trabajar en atención al cliente, ventas, morosos, hacía de todo un poco. Aprendí muchísimo ahí también. Sí, claro. Todo trabajo, todo trato con gente. Y ya era otro sistema, ¿no? Ya era otro sistema. Todo lo financiero, muchísimo aprendí. Termina ese contrato y, bueno, empiezo a buscar trabajo nuevamente. Me voy a otra financiera que le contaba a mi pareja esta semana, trabajé una semana. ¿Una semana? Una semana. Una semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gustó. La vida misma. No resoné. Sí. Habían cosas que de lo humano que no compartía. Claro. Y yo dije, no, yo acá no voy a tolerar trabajar mucho más. Claro. No voy a poder. Y acá viene lo curioso. Perdona que te interrumpa, sí. Pero qué importante es que cada uno pueda elegir dónde querer estar. Sí. O sea, aplica para todo, desde un cuadro de fútbol, la pareja, ni que hablar, pero en los trabajos nosotros estamos por lo menos, o sea, 8 horas hasta 10 horas. Sí. Y eso incide, pero directamente en tu estado de ánimo mental y hasta físico. Total, en todo. Y qué bueno que tomaste esa decisión de no te hallabas ahí y decidiste dejarlo. Sí, y ahí. ¿Cómo fue ese proceso? Que tenía 19 años. Sí. Bastante jugado. Sí. Sí. Y bueno,
qué difícil era comunicar que hace una semana había entrado y que iba a renunciar, ¿no? Sí, Para mí era terrible. sí. Y bueno, y acá lo curioso, ¿no? Y entro a hablar un poquito más como de la manifestación. A ver. Yo hago mi carta de renuncia, pero además había visto un llamado en una empresa donde yo quería trabajar, que era en gestión humana el cargo. Mira. Yo dije, quiero trabajar ahí, yo voy a trabajar ahí. Entonces, hago mi carta de renuncia, pero además hago mi currículum y hago una carta de presentación, porque pues sabía que Para tenía que postularte a... diferenciarme para postularme al otro cargo de gestión humana. Entonces quedaban muy cerca uno de otros, un par de cuadras, los trabajos en donde yo tenía que renunciar y a donde quería trabajar. Entonces voy, me presento en el área de gestión humana con la carta de renuncia y ¿cuáles son los motivos por los cuales estás dejando este trabajo? Y yo dije muy segura, yo voy a trabajar en tal empresa en gestión humana. Por eso estoy dejando este trabajo. Pero fue, o sea, como que lo decreté, como, tipo, ya conseguí el trabajo. ¿Se lo dijiste a, no sé, quién era tu Al, superior? claro, O no sé, al departamento de recursos humanos donde estaba en ese momento, ¿no? Dice, ¿por qué estás renunciando? A una semana. Claro, ¿no? claro. Shock, porque yo voy a trabajar en tal empresa en gestión humana. Ya está hecho. O sea, lo di por hecho. ¿Pero no habías enviado el currículum todavía? No. Pero salgo de ahí, ya habiendo renunciado, voy con mi currículum y mi carta de presentación a este otro lugar. Entonces, dejo el currículum en recepción. Me llaman en la tarde. ¿Puedes tener una entrevista tal? Sí, obvio. Ay, emocionadísima. Tengo la entrevista, ¿no? Al otro día, en la tarde, después de haber tenido la entrevista, que para mí había ido bien, me dicen, Kat, estás contratada. O sea, venite mañana, firmá y empecé a trabajar. Listo, y empiezo a trabajar en gestión humana. ¿Sabés los números del 5 de oro? Sí. No, porque yo creo que si lo juego pierdo los poderes. Porque eso es como muy fuerte. Sí, y bueno, me han pasado un montón de ese tipo de cosas, pero esa determinó muchas cosas en mi vida. Sí. Qué groso. Sí. Muy curioso. ¿Estuviste cuánto tiempo Y ahí estuve en esa organización 3 años. Bueno, aprendí muchísimo, una empresa de tecnología. Mira. Sí, tecnología, y brindaban servicios terciarizados de call center y demás. Pero estamos hablando, perdona que te interrumpa, Sí. pero estamos hablando de tecnología, es el rubro, y corregime si me equivoco, con más rotación que hay en Uruguay. Sí. O sea que, viste, no sé, cientos, miles de currículums. Miles. A esta altura, hace 7 años trabajo en el área. Sí. Wow. Sí. ¿Y qué aprendiste de todo eso? Mucho, aprendí mucho, aprendí cosas muy buenas y otras que no tanto, cosas que no me gustaron tanto del corporativo, porque vi muchas personas teniendo dones y talentos maravillosos, teniendo muchas capacidades y no encontrando su lugar, su espacio para poder, entre comillas, explotarlo, ¿no? En el buen sentido. ¿Qué me pasa? Yo veía currículums, tenía entrevistas, media hora, 1 hora, hablaba con las personas, quedaba encantadísima, pero desde el área muchos tienen la creencia de que gestión humana es el que toma la decisión de contratación. Y en realidad no, en realidad siempre es el líder, es el superior de el que toma finalmente la decisión. Claro, tú lo que hacías era un informe, un relevamiento de lo que habías visto y percibido. Correcto. Y quien tenía la decisión final era quien iba a ser el superior de la persona que se incorporaba. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí. Y bueno, y viste cosas que te llamaron la atención. ¿Por qué toman a esta persona y por qué no a esta otra persona? Exactamente, ¿no? De hacer un muy buen informe, decir, bueno, tiene todo el talento, las capacidades, tiene todo, y declinar por otra persona, ¿no? O porque vieron un detalle que no cerraba, ya no le convencía o lo que fuese. Entonces, bueno, yo siempre digo que en un momento me sentía más una descartadora de personal que una selectora de personal, porque era más lo que rebotaba que
que a quienes les daba la oportunidad. Bueno, pero eso sí, eso pasa. A mí me ha tocado en alguna ocasión tener que colaborar para la incorporación de gente en diferentes proyectos. Y sí, es un puesto o 2, 3 puestos, Sí, pero sí, se sí. presentan a veces cientos. Y en Miles, el sí, rubro obvio, tuyo obvio. hay una movilidad. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven, el desempleo era cero. En el área de la Sí, tecnología sí, y sí. la prestación de servicios de informática. Sí, sí. Es real lo que tú decís, ¿no? De obviamente se presentan más de las posibilidades que tenés tenés un Claro, cargo, se sí, presentan cientos, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? De liderazgos que quizá faltos de competencia o de la humanidad. claro. O sea, yo veía mucho tema de falta de humanidad en los equipos de trabajo, en el liderazgo, ¿viste? O no sé, ¿no? Esto de, yo siempre digo, esto siempre se hizo así, ¿no? Que el líder, no, esto siempre se hizo así, hay que seguirlo haciendo así. Cuando uno viene, ¿no? Con ideas creativas, innovadoras, que el mercado avanza, las tecnologías avanzan, hay un montón de cosas que se pueden empezar a implementar y por el siempre se hizo así, no hacerlo, ¿no? Y eso frustra a los equipos. Claro. Al que presenta la idea o el proyecto, sobre todo, También, principalmente. entonces vi mucho de eso y bueno, y no resoné tanto, ¿viste? Para mí es muy importante la parte humana, como decía, o sea, yo estuve en un trabajo, una semana no me gustó, yo dije, no lo voy a poder sostener, no lo puedo sostener. Y me duele, y me motiva al mismo tiempo, ver cómo muchas personas ceden, digamos, por necesidad o porque muchas veces no solo necesidad, sino desconocen su verdadero potencial y no se animan al cambio y se quedan en un lugar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 años haciendo lo mismo, tolerando ciertas cosas, mientras tienen ellos el poder de decisión o la responsabilidad. Pues muchas veces también lo que veo es, está bueno, sí, en la organización hay cosas que quizá no están tan buenas, pero vos qué estás haciendo para cambiar. Tal cual, lo comparto 100%, 100%. Y acá yo veo que vos podés aportarnos mucho, primero en algún tip para quien esté viendo esto y esté pensando en armar un currículum, cómo armarlo, qué experiencias tuviste tú, qué crees que aporta, qué crees que resta, qué Sí. crees que le puede servir a la gente a la hora de pensar en armar su currículum. Me encanta este tema, me ¿Sí? encanta. Bueno, sí, mejor. Sí, me encanta. Mirá, en principio voy a decir algo que parece muy obvio, pero que la gente subestima, y es el tema de la foto de perfil. ¿No? ¿Sí? O sea, digo de perfil porque muchas veces uno se crea un Sí, usuario en un portal sí. y muchas veces no es un currículum, sino que te vas postulando con portales CompuTrabajo, Buscojobs, Cajito, Sí. ¿no? Y todas estas que más o menos son más conocidas. LinkedIn, por favor, usar LinkedIn, muy importante. La foto del currículum. He visto muchas fotos que nada que ver. No, o sea, Me realmente, imagino miles de currículums. claro, o sea, de ver, no sé, 3 personas en una foto, y bueno, ¿y de quién de las 3 es la persona? Cosas sin exagerar, O sea, a ver, la primera impresión es súper valiosa. total, Está. total, Primer tip, primera impresión, no hay que errarle con eso. total, Sí. total. ¿Y después qué más? Bueno, muy importante las experiencias, ¿no? Laborales, con más en detalle posible. Si tenemos 10 experiencias, capaz no voy a poner en el currículum las 10, porque eso me ocupa un montón de lugar. Claro. Capaz que ya hago un currículum de 2 páginas. No recomiendo, en una página. ¿En una página? Una página del Una currículum. página ya Una está. página, suficiente. Achicar la letra. Sí, Y bueno, sí, que sea legible dentro de lo posible, ¿no? Claro. Pero bueno, capaz que en un currículum 10 experiencias no me entran. Bueno, las 5 más relevantes, ¿cuáles son las últimas? Esas cositas, ¿no? Esos detalles. Tampoco información mucho en exceso en cuanto a lo personal. Claro. La cédula no es necesaria. La dirección muchas veces no es necesaria. Teléfono, sí o sí. Correo, sí o sí. Tu nombre. ¿Has visto currículum Tu sin nombre? Sí. ¿En serio? Sí. El nombre. Ahí es donde digo, hay cosas que subestimamos, pero sí o sí tienen que estar. No las quiero dar por obvias. No, pero está. Nunca vi un currículum sin nombre. Menos mal.
Qué salado. Sí. Y después, otra pregunta. Vi muchos currículums que tienen la foto, los datos y una frase de 2 o a veces 3 renglones con persona proactiva, espíritu colaborador. ¿Qué es eso? ¿Es vendehumo? ¿Es Y depende, mira, ¿Cuál ha sido tu experiencia? proactivo ya está un poco quemado, yo diría, Claro, ¿me entendés? sí, Ya capaz que diría un poco quemado. A ver, hay cosas que a veces las lees y hacen sentido. Y depende también del reclutador que lea y bueno, y si conecta. Por ejemplo, nos damos cuenta después de ver tantos currículums claro, si es claro, real o no, o claro. está armado. Hay muchas cosas de ese tipo de frases, como vos decías, que yo prefiero dejarlas para la entrevista, que creo que es ahí donde vas a sacarle más provecho, donde se va a ver el O sea que en potencial, tu ¿no? opinión, ¿tú crees que aporta más no ponerlo en el currículum? Esa frase No creo que no. la puedes poner, pero el reclutador lo va a evaluar esas habilidades en la entrevista. Y ahora, pasando a la entrevista, suponete que vos hablabas de descartadora, descartaste, recibiste 1000, descartaste 950, después repasaste y volviste a 10 Sí, y concretás 5 entrevistas. sí. No sé si más o menos son... Está bien los números, Sí, sí. es más o menos lo que me pasó Sí. a mí porcentualmente. ¿Qué te parece vital hacer y vital no hacer? ¿En una entrevista? Sí, desde el punto de vista o desde la posición de el que está interesado en incorporarse a esa empresa. Bien. Bueno, fundamental mostrar interés. Y parece que estamos subestimando esto, pero mostrar interés. Y para mí, ¿qué es mostrar interés? Y una cosa muy, muy, muy importante sería ideal, antes de ir a la entrevista, conocer un poco del lugar al que me voy a presentar. Que la gente no lo hace, la mayoría no lo hace. Son de esas 5, me dijiste, ¿En serio? con suerte capaz que una ¿En lo hace. serio? No, de verdad, sí. O de que se presenten a la entrevista y te pregunten, ¿y cómo era que se llama la empresa? ¿Y de qué era? No, y vos, y ahí, claro, la primera impresión. Yo ya tengo señales de que no estás muy interesado, no buscaste información. Buscar información, o sea, de base. Hacer preguntas que demuestren ese interés, ¿no? Preguntas que se adecúen, digamos, a la instancia de entrevista. Tampoco precipitarnos muchas veces, ¿no? Una pregunta adecuada sería, ¿cuáles son los feriados que no se trabajan? Ideal, ¿viste? Eso es todo lo que no. ¿Ves? Ese tipo de preguntas, Pero no. las has recibido, ¿no? Sí. Ahí ya, Y, cruz. viste, ya son como, bueno, vas sumando Sí, puntos, sí, ¿no? sí, sí, Restando. sí. Bueno, está interesante eso. ¿Y estuviste cuántos años en la última empresa En en la la que última trabajaste en estuve relación de 4. 4 años? 4, sí. Ahí está. Y después decidís emprender de manera independiente. ¿O Bueno, cómo fue que se dio? corrijo. Perdón. Voy a decir algo que no todo el mundo lo sabe, o sea, hay mucha gente que lo sabe, pero es bastante nuevo. Yo hace 2 meses que no trabajo más en corporativo, al día de hoy. Yo pensé que hacía mucho más. No, Mirá, al día de hoy hace 2 meses que no trabajo en corporativo, mirá. ¿sí? En esa empresa que trabajé esta última 4 4 años, años. ¿sí? El emprender viene hace 1 año y medio, más o menos, y fue paralelamente, Mirá. ¿no? Yo decía que estaba conviviendo como en 2 mundos, como dos realidades. Sí, Que un poco, bueno, a lo último ya estaba siendo insostenible. claro. Y bueno, y el cómo empieza el emprendimiento viene un poco por esto de que hace 1 año y medio, como decía aproximadamente, me di cuenta que se me quedaba chico lo que estaba haciendo, que me En el gustaba. corporativo. Sí, me gustaba lo que hacía porque me encanta trabajar con personas, me encanta el área de gestión humana, pero ese ya no estaba siendo mi lugar porque desde adentro veía cosas en cuanto a la humanidad que ya sentía hacer fuerza, y era tanta el empuje que ya Generaba fricción. llegó un momento que ya no podía más. Y yo digo, en este momento de mi vida, la realidad es que yo no lo puedo dejar. No me puedo ir. ¿Por qué? Porque cuando yo deje el corporativo y deje un trabajo en relación de dependencia, no voy a buscar otro.
Ya lo mi tenías intención, claro. Mi intención no es salir a repartir currículum, que ni siquiera era repartir currículum, porque a mí me venían a buscar un montón de empresas muy grandes, multinacionales, que querían mi talento. Y yo rebotaba esas propuestas porque yo no era lo que quería. Yo ya estaba decidida a que yo iba a hacer mi camino. Y ahí empiezo a hablar de marca personal, hablar de marca porque había visto a tantas personas con sus dones, sus talentos y esa huella, ¿no?, que estaban dejando en el mundo, sin poder explotarlo, sin poder, sin conocer de su propio potencial, sin tener la guía, el acompañamiento. Entonces empiezo a acompañar a personas paralelamente. ¿Y esto ¿no? empieza hace un año más o menos? Año y medio. Año y medio, o sea, Sí. estamos hablando de mediados del 24. Sí, sí, correcto. Mediados del 24. Mira. Sí. Y ahí igual yo ya hacía cosas en paralelo, porque antes era modelo. Mira. Y ponele que si entras a mi Instagram y si te vas más abajo, lo que vas a ver son fotos de trabajar pasarela, con pasarela, trabajar con marcas, fotos. Más que todo me gustaba el vestir, ¿no? Todo lo que era como ropa, poses, así. Más que todo eso es lo que me gustaba. Y agarré esa cuenta que tenía, ¿no? Y dije, voy a empezar a hablar de esto, que es lo que yo realmente quiero hacer. Y ahí empecé, ¿no? Hice un podcast en principio que se llama Enciende tu Fuego, que está en Spotify. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, escuché, no todos los capítulos, pero sí escuché. Sí. Bien. Así que empezaste con tu proyecto de tu marca personal para ayudar a las marcas personales de otras personas. Correcto. ¿Y cómo se maneja eso? Porque estás construyendo tu marca y a su vez ayudando a otros a construir su marca. Correcto. ¿Cómo lo gestionas vos? Y bueno, en principio, mucha estructura, mucha estrategia, porque recordemos que trabajaba en el corporativo y ahí trabajaba hasta 10 horas, 11 o 12 a veces. Y el tiempo que tenía era para dedicarle a mi marca y el tiempo que tenía para dedicarle a mis alumnos. Uh-huh. Entonces, mucho foco, mucha disciplina en organizar mi agenda para que todo me diera y poder estar en todos esos lugares al mismo tiempo, más la vida personal, ¿no? La vida de pareja, la vida de familia, la vida de amigos, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer, mi vida misma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué traía yo? Que era lo rico de lo que hablamos, ¿no? El poder ver, identificar los dones, los talentos de los otros. Entonces, desde ahí es que yo empiezo a hacer este acompañamiento. Estudio coaching, PNL. ¿Vos tenés una certificación en coaching? Sí, correcto. Y este año voy a hacer otra más. Mirá. Ahora, en febrero creo que arranca. Y bueno, con esas herramientas justamente es que empiezo a acompañar los procesos de otros, también teniendo herramientas para poder sostenerme a mí misma, ¿no? Claro, está bien. Y bueno, estuvimos hablando de tu pasado, hablamos de tu presente. ¿Y qué se viene para el futuro? ¿Qué imaginaste que te gustaría estar haciendo en este 2026 y los próximos años? ¿Sos de proyectarte? ¿Sos de...? ¿Sí? Sí. Esa respuesta es sí a mí, a morir. Obvio. Sí. ¿Y qué salió de ese ejercicio? Bueno, yo hoy decía que a mí me cuesta etiquetarme porque soy muchas cosas y me gustan muchas cosas y creo que tengo la capacidad de que todo eso que soy yo lo puedo integrar con un propósito en común, uno que es como que se nuclea todo y desde ahí es que acompaño a las personas. Obviamente quiero seguir acompañando a las personas en sus marcas personales, en su comunicación, en habitar la voz. Tengo programas, tengo asesorías, todo eso va a seguir. Una cosa que quiero hacer, que me encantó que lo hice todo el 2025, fue dar conferencias. ¿Sí? Sí, me encanta. Estuviste en un evento de una amiga que fue compañera de estudio hace muchos años, María Laura Perdomo, de Sumando Valor. Qué linda. Sí, y bueno, fue en un domo, ¿no? Que lo hicieron. Sí, en Maldonado. En Maldonado. Vas a seguir las conferencias y las charlas entonces, este 2026.
Esa charla que me invitó María para dar allí fue hermosa y fue una de las últimas charlas del 2025 que me confirma esto, ¿no? Es lo que quiero seguir haciendo. Me encanta, lo disfruto muchísimo. ¿Y de qué hablas en las charlas? ¿De lo que te pide la gente que te invita? ¿O vos le decís, yo hablo de esto, te parece interesante y si no, no creo poder aportarte? ¿O cómo lo manejas? Depende, en realidad, por lo general las personas que se acercan para hacerme propuestas de eventos o sean empresas, ya tienen una idea de lo que yo hago y ya Claro, tienen una idea de lo que ya quieren. Entonces, claro, saben que lo que yo hago les puede ayudar, les puede aportar a la propuesta que ellos tienen, ¿no? Es su interés. Pero también he tenido como esa libertad de presentarme en lugares donde me han dicho, Kat, queremos que vos des lo que sabes. No me muestres presentación, no sé lo que vas a hablar. Tú ve, preséntate y sé tú. enseñame a descartar currículums. No, no, Fácil, no, no, no. óptimo. Entonces, bueno, han sido, el 2025 fue eso, ¿no? Como un poco y un poco. Pero me encanta, lo disfruto, ¿no? Me cuesta justamente ver esas personas que les cuesta exponerse frente al público, porque es uno de los mayores miedos de la humanidad, ¿no? La exposición. Sí, y el miedo es lo que nos frena a hacer un montón de cosas. Sí, Y vos estás hablando ahora del miedo a hablar en público. total, Y vos ayudás a que la gente pierda ese miedo. total, obvio. Uno de mis programas es ese, Ajá. es que ellos puedan también, las personas, sacar su voz, ¿no? Exponer su voz. Y esa es una parte de lo que me gustaría para el 2026 y para el resto de mi vida, te diría. ¿Ah, sí? Sí, sí, me encanta. O sea, yo me imagino viajando, dando charlas por todo el mundo, así. Y ya vieron que lo que yo digo se cumple. Te iba a decir eso. Porque vos le dijiste a una persona, renuncio porque voy a trabajar en tal empresa, en tal sector, y se te dio en el mismo día. Sí. Bueno, entonces tuvimos que hacer unos cambios acá para acomodarnos a la nueva realidad. Todos los días uno aprende. Hoy estoy aprendiendo de que tengo que ser más previsor, tener más luz, tener en cuenta la luz del lugar, no solo yo traer luz. Pero bueno, la vida es un aprendizaje constante. Total. Y estabas contando de que uno de tus proyectos para este año y muy probablemente para los siguientes Total. es seguir con las charlas. Sí, Pero sin que duda. también tenés otro proyecto Sí, profesional. ¿Cuál total. es? Sí. Bueno, como decía, ¿no? Mi intención desde que empiezo a trabajar, a emprender, ¿no? Como a convivir con esta vida paralela, siempre tuve muy claro y siempre fue esta visión el tener mi propia consultora de gestión humana. Wow. Sí, tener ese es el gran paso, el gran proyecto y que me va a acompañar un gran tiempo. Y es que es todo un nuevo desafío porque trae el crear una empresa, bueno, todo, ¿no? Lo que conlleva, Sí, ¿no? sí. Si bien yo me he defendido muy bien este año y medio con mi emprendimiento, lo he hecho funcionar muy bien, la verdad es que me va súper bien. Y es algo que vas a seguir Sí, y va a haciendo. seguir porque Sí. me encanta acompañar personas y procesos desde ese lugar, pero quiero crear mi propia consultora de gestión humana porque quiero acompañar procesos en organizaciones. Ah, mira. El gran diferencial que va a tener Sí. es que mi enfoque va a ser, uno, humano, Ajá. y dos, que me gustaría enfocarme en el ser de la persona, en el ser individual, para después ir al colectivo, porque siempre que nos enfoquemos en uno y movamos una pieza, por consecuencia se va a mover todo lo demás. Claro. Entonces, esa es como un poco mi intención, ¿no? El poder tener una visión externa a la organización, ser una consultora externa para plantear, bueno, mira, esto es lo que yo veo desde afuera y estas son las herramientas con las cuales podríamos solucionarlo. Ahí va a estar en la organización, ¿no? Que acepte la propuesta o no, bueno, en fin, se va a ver después. Pero me gustaría acompañar procesos de transformación en las organizaciones. Esa es mi intención, Wow. mi gran proyecto que lo tenía claro desde que empecé a trabajar
Desde mediados del 24. Exactamente, que no lo hice antes. ¿Por qué? Porque había un conflicto de intereses. Obviamente tenía Obvio, que claro. madurar toda mi propia marca, tener experiencia, empezar a defenderme un poco en eso, para después sí crearlo con libertad, ¿no? Pero aparte, todo lleva su tiempo y su proceso de maduración, porque no es sencillo empezar un emprendimiento personal y es menos sencillo aún, más complejo todavía, comenzar Claro. una empresa formal. Entonces, bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Sé que te va a ir muy bien, pero dejando de lado lo profesional, ¿sos también de manifestar para lo personal o eso lo dejas para lo profesional? Yo manifiesto todo. 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 El 5 de oro lo Todo. podés manifestar. Menos eso, porque ese es un terreno que si lo manifestamos perdemos todo lo demás. La tómbola, Se pierde el poder. la quiniela, No, nada. sudoku, no sé. No. Eso no le juego a nada, de verdad. Supermatch, No le juego. ¿no? No le juego. Bueno, No se está puede. bien. Bueno, y en lo personal, Bueno, en lo personal yo manifiesto. Mi vida entera es una manifestación. pacífica. Sí, claro. Está. Sí. Está. Y bueno, ¿qué podría decirte? Yo convivo con mi pareja, que para mí es un pilar fundamental. Sí, que... lo dijiste varias veces. Sí. Y intenté, Cristian, intenté que estuvieras acá, que nos acompañaras, pero bueno, ya nos conoceremos. También intenté que estuviera mi señora, que también es un pilar fundamental en mi vida, la mejor esposa que yo puedo tener, la mejor madre que mis hijos pueden tener, pero bueno, a veces no se da. Entonces, estaba preguntándote sobre lo que manifestás a nivel personal. Y bueno, con mi pareja, Cristian, que para mí es un pilar que me sostiene y que me dice sí a todo. Él no tiene objeciones, y no porque no sea una persona que me da críticas y constructivas, ¿no? Pero realmente que es fundamental eso. Por sí. eso, ¿no? Y lo valoro muchísimo. A mí me hace lo mismo y me critica constructiva y destructivamente también a veces, que también es bueno para ponerme en el lugar. Sí. Pero él tiene esa capacidad de ver que si yo lo digo realmente lo voy a poder crear, ¿no? Confía. Así como yo confío, soy una persona que tiene mucha confianza en sí misma, mucha seguridad y certeza, él también lo hace conmigo. Entonces, proyecto muchas cosas con él, proyecto comodidad, tranquilidad, paz. Calidad de vida. Sí, eso mismo. Que para mí lo es todo. Porque si eso está bien en mi vida, si yo puedo estar bien con mi pareja, si yo puedo estar bien con mi familia, si yo puedo estar bien con mis amigos, todo lo demás se ordena. Qué lindo eso. Eso es muchas veces lo más importante y lo que menos atención le damos a veces. Está bueno tenerlo claro. Total. Y me gustaría agradecerte nuevamente. Me ericé cuando escuché por primera vez la historia de tu vida. Me ericé ahora cuando la volviste a contar. Me parece que está buenísimo lo que haces. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo se puede comunicar contigo? Bueno, me pueden sobre todo encontrar en Instagram como Kat, con K-A-T, Rodríguez, _ y ahí me encuentran. Sino en LinkedIn también, que hoy lo hablamos, Catherine Rodríguez. Pongan una foto bien seria. Que sí, lo voy a mirar. Y pongan su nombre. También. Sí, porque ella presta atención en eso. Sí, observo mucho. Y bueno, sobre todo me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, por ahí. Soy una persona que está al servicio. Es como mi propósito. Yo encontré que estando al servicio para otros, yo estoy bien. Y creo que debería ser un pilar en la vida de todos. Que veamos y observemos que no estamos solos y que no estamos acá conviviendo con otros porque sí o por casualidad, sino realmente tenemos un propósito en el colectivo, que tiene que ver con acompañar, que tiene que ver con sostener, que tiene que ver con mirarnos a los ojos, que tiene que ver con abrazarnos. Esas cosas y esos detalles que son tan simples, que se han Pero perdido. Tan valiosos a la vez. Y tan valiosos, creo que es ahí donde tenemos que mirar y poner foco, y que ahí se expanda.
se contagia, en el buen sentido de la palabra. Y hace un momento, cuando tuvimos que cortar para estos ajustes técnicos, comentaste que hace poco cumpliste 27 años. Sí. Y en estos 27 años, ¿qué te parece que ha sido valioso aprender, transitar, vivir y que te gustaría terminar esta charla compartiendo con la gente para dejarle el mensaje que tú le quieras dejar? Bueno, yo aprendí mucho de confianza en mí misma, de la certeza, de decir, yo voy a lograr esto y lo voy a lograr, pero lo voy a lograr porque confío en mí y tengo certeza porque confío en mí, soy muy segura de mí y creo que eso de base es lo que todos deberíamos tener, confianza en nosotros mismos, porque todos esos miedos, inseguridades, todo eso que no nos permite avanzar, tiene que ver con una falta de confianza y inseguridad en uno mismo. Porque si no, ese miedo, esa inseguridad no... Te frena. Claro. No te deja avanzar. Entonces, confianza. Si yo realmente tengo un cuerpo, tengo visión, tengo oídos, tengo voz, si yo tengo todos mis sentidos a pleno, si tengo este cuerpo, si tengo estas manos para construir, ¿por qué me estoy limitando? ¿Por qué no me creo capaz? Si yo veo que otros lo han podido lograr, ¿qué me hace diferente? Entiendo y soy muy consciente de que hay personas que vienen de contextos muy jodidos y lo digo por experiencia propia. Pero justamente por experiencia propia es que te puedo decir con prioridad, sí se puede lograr, pero lo único que tenés que hacer es cambiar tu mentalidad y decir, sí lo voy a lograr. El contexto donde yo nací y viví no me define. Yo creo mi propia identidad. Totalmente de acuerdo. O sea, influye, incide, pero no determina. Total. Sí. Bueno, la verdad que tuve una charla súper interesante acá en este lugar increíble, que ahora ya estamos en una hora que no se logra apreciar quizás tanto, pero estuvimos con un lago atrás precioso en un lugar increíble, Lago Marítimo, con Nicolás, que es un crack. Lo conocí solamente por teléfono hace muchos años, en otro rubro totalmente diferente en el que estoy hoy, y que lo llamé ayer de noche y me dice, sí, claro, me acuerdo, venite, tranquilo, no tenés que hacer nada, no me tenés que pagar nada, y esas son cosas que están muy buenas. Encontramos un lugar que era increíble para grabar y que yo no me animé por temor a que se me cayeran las cámaras, pero bueno, va a ser seguramente un lugar para una próxima charla, capaz que contándonos tú de tu nuevo proyecto. Me encantaría. O, en fin, no se sabe, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Total. Kat, K-A-T-T Rodríguez. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Espectacular. Gracias. Y nos encontramos pronto con otro episodio de Más Actitud. Nos vemos. Chau, chau.